Me llamo Carmen, tengo 67 años y hasta hace poco creía que conocía a mi nuera. Después de 15 años viviendo bajo el mismo techo, pensé que María era esa mujer dulce y trabajadora, que se había casado con mi hijo Roberto. Lo que descubrí después de cumplir los 65 me dejó completamente destrozada y me hizo entender que a veces las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas. Pero antes de contarte cómo esta mujer que consideraba mi segunda hija me traicionó de la forma más cruel, dime desde dónde me estás viendo y no olvides suscribirte si alguna vez has sentido que alguien en quien confiabas te apuñaló por la espalda. Todo comenzó cuando mi esposo Aurelio murió hace 3 años. Después de 42 años de matrimonio, quedé completamente perdida. Roberto, mi único hijo, insistió en que me fuera a vivir con él y María. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande», me decía con esa voz preocupada que usaba desde niño cuando algo lo inquietaba. Al principio dudé. Una cosa es visitar a la familia los domingos y otra muy diferente es compartir el espacio todos los días. Pero la soledad después de la muerte de Aurelio era tan abrumadora que acepté. María parecía encantada con la idea. «Señora Carmen, va a ser maravilloso tenerla aquí con nosotros», me dijo, abrazándome con esa sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. Los primeros meses fueron una adaptación difícil pero llevadora. María trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa mientras Roberto manejaba su taller mecánico. Yo me encargaba de las tareas del hogar. Cocinaba para todos y cuidaba a mis 2 nietos, Sebastián de 12 años y Valeria de 8. Me sentía útil otra vez, necesaria. María siempre había sido reservada, pero lo atribuía a su personalidad tímida. Venía de una familia humilde de Michoacán, y desde que se casó con Roberto había trabajado duro para salir adelante. Yo la respetaba por eso. Durante los primeros años de su matrimonio, cuando apenas tenían para comer, yo los ayudé económicamente sin hacer preguntas ni reproches. Pero después de mudarme con ellos, empecé a notar cosas extrañas. María recibía llamadas telefónicas que contestaba en voz muy baja, saliendo siempre al patio. Cuando le preguntaba quién era, me decía que su hermana o alguna amiga del trabajo. También comenzó a llegar tarde algunas tardes, alegando que tenía que quedarse a hacer inventario en la tienda. «Roberto, ¿no te parece raro que María llegue tan tarde últimamente?», le pregunté una noche mientras cenábamos. Mi hijo me miró con esa expresión cansada que había desarrollado en los últimos años. «Mamá, por favor, no empieces con desconfianzas. María está trabajando duro para ayudarnos con los gastos de la casa». Yo no insistí más, pero algo en mi interior me decía que las cosas no estaban bien. Aurelio siempre decía que las mujeres tenemos un sexto sentido para estas cosas, y el mío me gritaba que María escondía algo importante. Mi primera sospecha real llegó cuando encontré un recibo en el bolsillo de su blusa mientras lavaba la ropa. Era de un restaurante caro del centro de la ciudad, fechado un martes por la tarde cuando supuestamente estaba trabajando. El recibo era por 2 personas y incluía una botella de vino que costaba más de lo que Roberto ganaba en 3 días. Esa noche no pude dormir, le daba vueltas y vueltas al asunto en mi cabeza. ¿Por qué María estaría en un restaurante caro durante horas de trabajo? ¿Con quién habría estado? ¿Y de dónde había sacado el dinero para pagar una cuenta tan alta? Decidí observar más de cerca. Durante las siguientes semanas me fijé en sus horarios, en sus llamadas, en sus cambios de humor. María había comenzado a vestirse diferente, más arreglada, con ropa nueva que yo nunca había visto. Cuando le pregunté sobre un vestido particularmente elegante, me dijo que se lo había regalado su jefa por ser empleada del mes. «¡Qué jefa tan generosa!», comenté. Pero ella cambió de tema rápidamente. Una tarde, mientras organizaba el closet que compartíamos, encontré una caja pequeña escondida detrás de sus zapatos. Dentro había joyas que nunca le había visto usar, aretes de oro, una pulsera con diamantes pequeños y un anillo que claramente no era de fantasía. También había fotografías de María con un hombre que no reconocí, tomadas en lugares que tampoco me resultaban familiares. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Las fotografías mostraban a María riéndose, abrazada a este hombre en lo que parecían citas románticas. En una de ellas, él le daba un beso en la mejilla, mientras ella cerraba los ojos con una expresión de felicidad que nunca le había visto con Roberto. Cerré la caja con manos temblorosas y la puse exactamente donde la había encontrado. Necesitaba pensar con claridad antes de actuar. ¿Debía confrontar a María directamente? ¿Debía hablar primero con Roberto? ¿O debía investigar más antes de destruir mi familia con acusaciones que tal vez no podría probar? Esa noche, durante la cena, observé a María con nuevos ojos, la forma en que evitaba la mirada de Roberto, cómo jugaba nerviosa con su comida, la manera en que se sobresaltaba cada vez que sonaba su celular. Todo cobraba un nuevo significado. «¿Cómo estuvo tu día en el trabajo, María?»,
Le pregunté con voz casual. Normal, señora Carmen. Atendí clientes, acomodé mercancía, ya sabe, lo de siempre. Su respuesta sonó ensayada, automática. ¿Y tu jefa? ¿Cómo está? María se tensó visiblemente. Bien, bien. Anda muy ocupada con el inventario de fin de mes. Roberto no notó nada extraño, pero yo podía ver el pánico en los ojos de María. Sabía que yo sabía algo, aunque no estuviera segura de qué tanto. Los siguientes días fueron una tortura. Trataba de actuar normal frente a Roberto y los niños, pero por dentro me consumía la ansiedad. Cada sonrisa de María me parecía una burla. Cada gesto de cariño hacia Roberto me dolía como una puñalada. Una mañana, mientras María se duchaba, su celular sonó varias veces. Estaba sobre la mesa de la cocina y pude ver que las llamadas eran de alguien llamado Corazón, con un emoji de corazón rojo. No era Roberto, porque él estaba en el taller, y además su contacto aparecía con su nombre completo. Cuando María salió del baño, le dije casualmente que había sonado su teléfono. Se puso pálida y revisó inmediatamente las llamadas perdidas. Era mi prima, murmuró. Luego la llamo. Pero yo había visto claramente el nombre en la pantalla. Corazón. No era ninguna prima. Esa tarde, cuando María salió supuestamente a trabajar, decidí seguirla. Me sentía como una espía, pero necesitaba saber la verdad. Tomé un taxi y le pedí al conductor que mantuviera distancia mientras seguíamos el autobús en el que viajaba María. Para mi sorpresa, no se bajó en la parada de la tienda donde trabajaba. Continuó hasta el centro de la ciudad y se bajó frente a un hotel de lujo. Mi corazón se hundió cuando la vi entrar al lobby con paso seguro, como si conociera perfectamente el lugar. Esperé durante 2 horas sentada en una banca del parque de enfrente, con el estómago hecho un nudo. Cuando finalmente salió, iba acompañada del mismo hombre de las fotografías. Él la tomó de la mano y le dio un beso en los labios antes de despedirse. Regresé a casa en estado de shock. María llegó 3 horas después con su historia habitual sobre el inventario y el trabajo extra. Cenamos en silencio mientras yo trataba de procesar lo que había visto. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo y sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. No solo María estaba engañando a mi hijo, sino que lo había estado haciendo bajo mi propio techo, mintiendo todos los días, actuando como la nuera perfecta mientras destruía a mi familia por dentro. Pero lo que descubrí después fue mucho peor de lo que jamás imaginé. María no solo tenía una aventura. Lo que realmente estaba planeando me dejó sin palabras y me hizo entender que algunas personas son capaces de una maldad que va más allá de cualquier límite. Al día siguiente decidí que necesitaba más pruebas antes de enfrentar esta situación. No podía acusar a María de algo tan grave basándome solo en lo que había visto. Necesitaba evidencia concreta que le pudiera mostrar a Roberto. Comencé a revisar discretamente las cosas de María cuando ella no estaba. En su bolsa encontré recibos de restaurantes caros, facturas de un spa que visitaba regularmente y comprobantes de compras en tiendas de ropa que definitivamente no podía costear con su salario. Pero lo que más me llamó la atención fueron unos documentos que encontré escondidos en el fondo de su cajón. Eran papeles legales, copias de escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios que no reconocí y lo más impactante de todo, un documento que parecía ser un testamento. Mi nombre aparecía mencionado varias veces, junto con detalles sobre mis ahorros y mi casa. La misma casa donde había vivido con Aurelio durante 40 años. Las manos me temblaban mientras leía. Según estos documentos, María había estado investigando mis finanzas personales. Conocía el monto exacto de mi pensión, sabía sobre la cuenta de ahorros que Aurelio me había dejado y tenía información detallada sobre el valor de mi propiedad. Pero lo más aterrador era una conversación impresa entre ella y alguien más donde discutían cómo acelerar el proceso para que yo no fuera un problema por mucho tiempo más. Mi sangre se heló. ¿Acelerar qué proceso? ¿Qué significaba que no fuera un problema por mucho tiempo más? Las implicaciones eran demasiado terribles para procesarlas. Esa noche, durante la cena, observé a María con horror. Esta mujer que había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, fingiendo preocuparse por mi bienestar. Aparentemente había estado planeando algo siniestro. Cada sonrisa, cada ¿cómo se siente, señora Carmen?, ahora tenía un significado completamente diferente. María, ¿has pensado en qué va a pasar cuando yo ya no esté?, le pregunté de repente, observando su reacción. Se atragantó con la comida y empezó a toser. ¿Por qué dice eso, señora Carmen? Usted está muy bien de salud. Solo curiosidad. Una nunca sabe cuándo le puede llegar la hora. No diga esas cosas.
intervino Roberto. Mamá, todavía tienes muchos años por delante. Pero yo mantenía la mirada fija en María. Sus ojos reflejaban algo que no era preocupación ni tristeza, era impaciencia, como si mis años fueran demasiados para sus planes. Los siguientes días intensifiqué mi investigación. Cuando María salía, revisaba cada rincón de sus pertenencias. Encontré más evidencia de su doble vida. Tarjetas de crédito que desconocía, una segunda identificación con una dirección diferente y lo más revelador, un contrato de seguros de vida que había sacado a mi nombre sin mi conocimiento. La póliza era por una cantidad considerable y María aparecía como beneficiaria. Según las fechas, había falsificado mi firma apenas 2 meses después de que me mudara con ellos. Mi propia nuera había estado planeando cobrar un seguro por mi muerte. Pero eso no era todo. También encontré medicamentos que no reconocí. Pastillas en frascos sin etiqueta que guardaba en una caja pequeña. Decidí llevar una de esas pastillas con el doctor Hernández, nuestro médico familiar de toda la vida. Carmen, esto es muy grave, me dijo después de analizar la pastilla. Esto es un sedante muy fuerte, del tipo que se usa en hospitales. En dosis altas puede ser mortal, especialmente para personas de tu edad. ¿Mortal?, repetí con voz quebrada. Sí. Y lo más preocupante es que mezclado con ciertos medicamentos para el corazón, como los que tú tomas, puede causar un paro cardíaco que parecería completamente natural. Salí del consultorio temblando. María no solo me estaba engañando y robando, sino que aparentemente había estado planeando asesinarme. La mujer que yo había tratado como a una hija, que había ayudado económicamente durante años, que había defendido frente a Roberto cuando él la criticaba, había estado envenenándome lentamente. Recordé todas las veces que me había sentido mareada después de las comidas, los dolores de cabeza inexplicables, la fatiga extraña que había atribuido a mi edad. María había estado agregando esas pastillas a mi comida, esperando que mi corazón finalmente cediera. Esa noche no pude comer nada que María hubiera preparado. Fingí no tener hambre y me retiré temprano a mi habitación. Necesitaba pensar con claridad sobre qué hacer. No podía simplemente acusar a María sin pruebas sólidas. Roberto nunca me creería. Pensaría que la edad me estaba afectando la mente. Pero tampoco podía quedarme callada sabiendo que mi vida estaba en peligro. Cada comida podría ser la última. Cada té que María me preparaba con tanta consideración podría ser el que finalmente lograra su objetivo. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Al día siguiente, mientras María estaba en su supuesto trabajo, fui a la policía. El detective Morales me escuchó con paciencia, pero pude ver en sus ojos que pensaba que era una anciana paranoica. Señora Carmen, entiendo su preocupación, pero necesitamos evidencia más sólida. Los documentos que me muestra podrían tener explicaciones inocentes. ¿Y las pastillas? ¿Y el seguro de vida falsificado? Eso es más serio, pero necesitamos atraparla en el acto. ¿Estaría dispuesta a cooperar con nosotros? Acepté sin dudarlo. El detective Morales me explicó que instalarían cámaras ocultas en la cocina y que me darían un dispositivo para grabar las conversaciones. También me dieron píldoras falsas para reemplazar mis medicamentos reales, por si María intentaba algo. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Sabía que María estaba planeando algo, pero no sabía cuándo ni cómo. Tenía que actuar normal, comer su comida envenenada, fingir que todo estaba bien mientras las cámaras grababan cada movimiento. Finalmente, una noche mientras Roberto trabajaba hasta tarde, María me preparó un té especial. «Para que duerma mejor, señora Carmen», me dijo con esa sonrisa falsa que ahora me daba escalofríos. Activé discretamente el dispositivo de grabación y fingí tomarme el té. «María, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto, señora Carmen». ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si yo no estuviera aquí? Su expresión cambió inmediatamente. ¿Por qué me pregunta eso? Solo curiosidad. Imagino que sería más fácil para ti y Roberto tener la casa para ustedes solos. María se sentó frente a mí, con una mirada que nunca había visto antes. Era fría, calculadora. ¿Sabe qué, señora Carmen? Sí, he pensado en eso, mucho. ¿Y qué has pensado? Que ha llegado el momento de que usted descanse, permanentemente. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que me heló la sangre. Después de 15 años de fingir, finalmente estaba mostrando su verdadero rostro. Roberto nunca se enterará, continuó. Todos pensarán que fue natural. Una anciana de su edad, con sus problemas del corazón. Nadie sospechará nada. ¿Y el seguro de vida?
María sonrió con malicia. Ese dinero me permitirá empezar una nueva vida con Miguel. Lejos de aquí, lejos de Roberto, lejos de todo esto. ¿Miguel es tu amante? Miguel es mi futuro. Y usted, señora Carmen, es mi pasado. Un pasado que necesita desaparecer. En ese momento los policías irrumpieron en la casa. María intentó correr, pero la detuvieron antes de que pudiera salir de la cocina. Sus gritos de protesta llenaron la casa mientras le leían sus derechos. Roberto llegó poco después, alertado por los vecinos. Su rostro al ver a María esposada y escuchar las grabaciones fue algo que nunca olvidaré. El dolor, la incredulidad, la traición. Todo mezclado en una expresión que me partió el corazón. ¿Cómo pudiste?, le gritó a María. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi madre? ¿Cómo pudiste hacérmelo a mí? María lo miró con desprecio. Porque me estorbaban, los dos. Tú con tu mediocridad y ella con su existencia inútil. Merecía algo mejor. Esas fueron las últimas palabras que escuché de la mujer que había considerado mi segunda hija. María fue condenada a 20 años de prisión por intento de asesinato, fraude y falsificación de documentos. Miguel, su cómplice, también fue arrestado. Resultó que tenían planeado huir del país tan pronto como yo muriera y cobraran el seguro. Hoy, 2 años después, Roberto y yo hemos logrado sanar nuestras heridas. Los niños, que al principio no entendían por qué su madre había desaparecido, ahora conocen la verdad adaptada a su edad. Roberto ha vuelto a sonreír, aunque a veces lo veo mirando al vacío, probablemente preguntándose cómo no se dio cuenta de lo que pasaba bajo su propio techo. Y yo he aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la confianza es un regalo que hay que dar con cuidado, y que a veces las personas más peligrosas son aquellas que duermen bajo tu mismo techo. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es esto. Siempre confía en tu instinto. Si algo te dice que algo no está bien, probablemente no lo esté. Y nunca, nunca bajes la guardia, sin importar cuántos años tengas o cuán vulnerable te sientas, porque como aprendí de la manera más difícil, a veces la persona que más sonríe es la que más veneno guarda en su corazón.